Asistencia de los señores diputados. Diputado Dami. Diputado Alderete. Diputado Allende. Diputado Almada. Diputado Argain. Diputado Artusi. Diputado Benedetti. Diputado Bertet. Diputado Vescos. Diputado Bettendorf. Diputado Bolsán. Diputado Busti. Presente. Diputado Cardoso. Diputado D'Angelo. Diputado de la Fuente. Diputada Díaz. Diputado Flores. Diputada Aydar. Diputado Jodor. Diputado Jordán. Diputado Kers. Diputado López. Diputado Mayer. Diputado Miser. Diputada Nogueira. Diputado Vázquez. Diputado Zacarías. Se encuentran presentes, señor presidente, 24 señores diputados. Con la presencia de 24 señores diputados queda abierta la sexta sesión ordinaria del 131 periodo legislativo. Corresponde el turno de izar la bandera nacional. Invito al señor diputado Juan Alberto Bettendorf a realizarlo. Por secretaría se dará lectura al acta de la quinta sesión ordinaria realizada el pasado 21 de abril. Diputado Allende tiene la palabra. Para pedir, señor presidente, que se omita su lectura y se dé por aprobada. Si hay asentimiento de los señores diputados, así se hará. ¿Hay asentimiento? Hay asentimiento de los señores diputados. Diputado Allende. Para pedir una alteración en el orden del día, señor presidente. Estando pendiente la designación del vicepresidente primero de la Cámara, por haber renunciado como diputado el exdiputado Cáceres, a pedir la moción de alterar el orden del día y proponer como bloque mayoritario al diputado Daniel Vescos como vicepresidente de la Cámara en el caso que se altere y se le tome juramento. Bueno, vamos a votar primero la moción formulada por el diputado Allende de alteración del orden del día. Los que estén por la afirmativa, si van a expresarlo, aprobado. De acuerdo con la Constitución de la provincia y con lo que establece el reglamento de la Cámara de Diputados, corresponde proceder a elegir un vicepresidente primero, cargo vacante ante la renuncia del señor diputado Cáceres. ¿Diputado Allende? Como lo dije anteriormente, señor presidente, hemos coincidido en proponer para ocupar el cargo que ahora está vacante al diputado Daniel Raúl Vesco. Por secretaría se tomará la votación nominal. Diputado Dami. Voto por el diputado Vesco. Diputado Alderete. Voto por el diputado Vescos. Diputado Allende. Voto por el diputado Vesco. Diputado Almada. Voto por el diputado Vesco. Diputado Argain. Voto por el diputado Vescos. Diputado Artusi. Voto por el diputado Vescos. Diputado Benedetti. Diputado Bertet.
Diputado Vescos. Voto por el diputado Jorge Kers. Diputado Bettendorf. Voto por el diputado Vescos. Diputado Bolsán. Voto por el diputado Vescos. Diputado Busti. Voto por el diputado Vesco. Diputado Cardoso. Diputada D'Angelo. Voto por el diputado Vescos. Diputado de la Fuente. Voto por el diputado Vescos. Diputada Díaz. Voto por el diputado Vescos. Diputado Flores. Voto por el diputado Vescos. Diputada Aidar. Voto por el diputado Vescos. Diputado Jodor. Voto por el diputado Daniel Vescos. Diputado Jordán. Diputado Kers. Vescos. Diputado López. Diputado Vescos. Diputado Mayer. Diputado Vázquez. Diputado Vesco. Diputado Zacarías. Por el diputado Vescos. Informo, señor presidente, que 22 señores diputados votaron por el diputado Vesco para ocupar el cargo de vicepresidente primero de la Cámara. 22. Habiendo sido elegido para ocupar la vicepresidencia primera del cuerpo, el señor diputado Daniel. Perdón. Diputado Benedetti. Señor presidente, quería disculparme y quería preguntar si puedo en este momento adherir a la votación del... Bueno, diputado. Muchas gracias. Bueno, hágalo. Voto por el diputado Vescos. Perfecto. Bueno, habiendo sido elegido para ocupar la vicepresidencia primera del cuerpo, el señor diputado Daniel Raúl Vesco, invito a acercarse al estrado para prestar juramento al mismo. Señor diputado Daniel Vesco, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, por la memoria de vuestro padre y por su propio honor, desempeñar fielmente el cargo de vicepresidente primero de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos para la que habéis sido designado? Sí, juro. Si lo hiciere, Dios os ayude, y si no, Él y la patria os me lo demanden. Por prosecretaría se dará lectura a los asuntos de entrada. Comunicaciones oficiales. Punto número 1, expediente administrativo 1258. A sus antecedentes, expediente número 17.763. Punto número 2, expediente administrativo 1272. A sus antecedentes, expediente número 17.755. Puntos desde el número 3 al 6 inclusive. En secretaría, a disposición de los señores diputados. Punto número 7, expediente administrativo 1251. Quedan enterados los señores diputados. Puntos desde el número 8 al 16 inclusive. A la Comisión de Asuntos Municipales. Dictámenes de comisión. Expediente 17.808. Diputado Allende Díaz Braga. Para solicitar, señor presidente, que los dictámenes de comisión todos queden reservados en secretaría. Quedan reservados, señor diputado. Continúe la lectura de los asuntos de entrada. Comunicaciones particulares. Expediente 1250. A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político. De la Oficina de Sugerencias Ciudadanas, expediente administrativo 1266. A la Comisión de Redacción del Código Ambiental.
Proyectos venidos a revisión. Expediente número 17.003 en conjunto con el 17.302. A las comisiones de Asuntos Constitucionales y Juicio Político y de Legislación General. Punto número 2, expediente 17.887. Diputado Allende tiene la palabra. En Secretaría este expediente, señor presidente. Queda reservado en Secretaría. Punto número 3, expediente 17.888. A la Comisión de Legislación General. Proyectos presentados por los señores diputados. Diputado Allende. Para solicitar, señor presidente, que queden reservados en Secretaría los siguientes proyectos. El punto número 1, expediente 17.889. El número 5, expediente 17.893. El punto número 9, 17.897. El punto número 13, 17.902. El punto número 14, 17.903. Punto número 16, 17.905. El punto 17, expediente 17.906. Y el punto número 18, cuyo expediente es el 17.907. Y que al resto se remita a las comisiones que indican los asuntos de entrada. Bueno, si hay asentimiento, se procederá según lo propuesto por el señor diputado Allende. ¿Hay asentimiento? Hay asentimiento del señor diputado. Proyectos ingresados fuera de lista y acordados en la reunión de labor parlamentaria. Expediente 17.413 es un dictamen de comisión que tiene ingreso y pasa al orden del día de la próxima sesión. Dictamen de comisión en el expediente 17.790 tiene ingreso y queda reservado en Secretaría. Está referido a la autorización al Poder Ejecutivo para que el Estado provincial integre una sociedad anónima según la propuesta presentada por COTAPA. Expediente 17.908 es un pedido de informes presentado por el diputado Artusi. Por no contar con el número de firmas que sigue la Constitución, se va a votar para su aprobación. Se requiere el voto de 3 señores diputados. Los que estén por la afirmativa, si no se manifestarlo. Resulta afirmativo, resulta aprobado. Se harán las comunicaciones correspondientes. Expediente 17.909 es un proyecto de resolución, tiene ingreso y queda reservado en Secretaría. Expediente 17.910 es un proyecto de resolución que ingresa y se gira a comisión. Expediente 17.911, proyecto de resolución que ingresa y queda reservado en Secretaría. Expediente 17.912 es un proyecto de resolución que tiene ingreso y queda reservado. Expediente 17.913, proyecto de resolución, queda reservado en Secretaría. 17.914 también es un proyecto de resolución que tiene ingreso y queda reservado en Secretaría. Y 17.915 es un proyecto de resolución que tiene ingreso y queda reservado en Secretaría. Hay un pedido de informes que ya le vamos a dar mención inmediatamente. Bueno, de acuerdo a lo resuelto oportunamente, se procederá según lo indicado en cada caso. Corresponde el turno de los homenajes. No tenemos homenaje. Diputado Vesco. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el 7 de mayo vamos a conmemorar un aniversario más del natalicio de quien para el pueblo argentino representara la banderada de los humildes, Eva Duarte de Perón. Evita comenzó abiertamente su carrera política acompañando a Juan Domingo Perón como su esposa, lo que fue una novedad en la historia argentina, ya que en aquel momento las mujeres carecían de derechos políticos. Si bien para algunos sectores reaccionarios representó una figura polémica en la historia argentina,
supo ganarse el corazón y el amor de los que nada tenían. La instauración del voto femenino, su trabajo solidario en la Fundación Eva Perón, su incansable espíritu más allá de las adversidades de su enfermedad, su histórico renunciamiento a los cargos, a la vicepresidencia de la Nación, constituyen claros ejemplos a seguir. María Eva Duarte de Perón, como se la conoció al principio, Eva Perón, como se la reconoció en sus últimos años, y Evita, como se la bautizó y está en el corazón del pueblo argentino. Nos dejó como legado una forma de construir en política que lo definía con la síntesis más clara, existencial, que se haya conocido, que fue cuando ella dijo: solo el amor construye. Supo enseñarnos el camino de la solidaridad, del compromiso y de mirar permanentemente a los que menos tienen para, de alguna manera, trabajar en el sentido de resolver sus problemas y sus angustias. Por eso su legado nos obliga a redoblar esfuerzo por una patria justa, libre y soberana. Y queda en nuestras manos la responsabilidad de que los niños, los ancianos, los trabajadores, nuestras mujeres, sean los privilegiados tal como Evita lo priorizaba en sus ideales. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Artusi tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Se celebra en el día de la fecha el Día Internacional del Celíaco, de modo tal que queremos en este momento brindar un homenaje a todas las personas que sufren esta patología, a sus familias, a quienes trabajan incansablemente en organizaciones de la sociedad civil dedicadas a esta temática y a los profesionales de la salud que trabajan también en pos de mejorar la calidad de vida de las personas que tienen esta condición. Se conmemora este día porque fue precisamente un 5 de mayo del año 2000, en el marco del 9º Simposio Internacional de la Enfermedad Celíaca que se realizó en la ciudad de Baltimore, en los Estados Unidos, en la que por primera vez se definió y se caracterizó científicamente, tal cual es reconocida hoy, esta enfermedad, y se comenzó a avanzar en todo el mundo y también en nuestro país en nuevas metodologías de diagnóstico que han permitido en muchos casos, no en la medida que quisiéramos, pero han permitido algún avance en cuanto a detectar a tiempo esta enfermedad y en cuanto a proponer algunas terapéuticas o más bien algunas actitudes y algunas conductas que pueden mejorar la calidad de vida de estas personas. Creíamos sinceramente, señor presidente, porque esta Cámara tomó el tema con la importancia que se merece, y así lo habíamos propuesto, proponer a través de un proyecto de resolución, solicitar respetuosamente como corresponde, brevedad y celeridad en los plazos en cuanto a la reglamentación de la ley. No hemos podido acordarlo en labor parlamentaria, seguramente la Comisión de Salud, que trabaja muy intensamente, va a analizar este proyecto y esperemos poder estar prontamente solicitando esto al Poder Ejecutivo para que reglamente la ley, pero también para que la aplique y para que desarrolle todas aquellas políticas, planes y programas que tienen que ver con la mejora de la capacidad del Estado en cuanto a sus políticas públicas para brindar mejores condiciones de vida a las personas celíacas. En definitiva, el mejor homenaje, señor presidente, será, en todo caso, no nuestras palabras, sino las acciones concretas que podamos desplegar desde el Estado en este sentido. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputada Ayar.
presidente, para adherir a las palabras del compañero Vescos en este homenaje a la compañera Evita y solicitarle a mis pares que el mejor homenaje que podemos hacerle es aprobando en esta legislatura el proyecto de equidad de género. Muchas gracias. Gracias, diputada. Bueno, si no se hace más uso de la palabra, quedan rendidos los homenajes. Corresponde el turno de mociones de preferencia y tablas, pero antes habíamos omitido tratar un pedido de informes que lo vamos a poner en consideración. El pedido de informes ingresado al que se hizo mención anteriormente dice lo siguiente: la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos, de conformidad a lo previsto por el artículo 117 de la Constitución Provincial y artículo 62 del Reglamento de la Cámara de Diputados, resuelve, primero, solicitar a la Jefatura de la Policía de la Provincia de Entre Ríos, Jefe de Policía, Comisario General, don Héctor Roberto Ramón Mazú, se sirve informar por escrito sobre el operativo antidrogas realizado en el Departamento Colón, Provincia de Entre Ríos, el fin de semana del 30 de abril al 2 de mayo del corriente año, específicamente en las localidades de Villa Elisa, San José y Pueblo Lievic, comunicando el resultado del mismo, los detenidos, los lugares allanados, la cantidad y tipos de droga, así como toda otra información referida a ella. Segundo, de forma. Los fundamentos expresan lo siguiente: se ha publicado en medios gráficos la realización de un operativo antidrogas en donde se hace referencia a presuntas repercusiones políticas, haciendo incluso mención de un diputado de esta honorable Cámara, en forma totalmente injustificada y en claro propósito de descalificación, es decir, sin ninguna constancia o prueba al respecto. Es importante reseñar que las movilizaciones espontáneas por el flagelo de la droga en el departamento Colón comenzaron en Villa Elisa hace más de 3 meses cuando, como producto del suicidio de un joven que, minutos antes de tomar la decisión final, les envió a sus padres y amigos esta sentencia: luchen contra la droga, está matando a nuestra juventud. Padres, amigos, vecinos de Villa Elisa se han movilizado en cada ocasión, concurriendo cientos de personas que han pedido a las autoridades que tomen cartas en el asunto. Hace unos días, luego de un operativo antidrogas en Colón, concretamente San José, algunos nombres de los detenidos empezaron a ser relacionados con hombres de la política por los medios de comunicación. En San José se detuvieron 4 personas mayores. 2 siguen detenidos por decisión del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y 2 recuperaron rápidamente la libertad por ser simples consumidores. Uno de estos últimos trabajó por unos meses como empleado sereno nocturno en la Municipalidad de San José. Pero lo más grave es que desde el día del operativo han circulado mails que algunos periodistas nos han hecho llegar, donde se relaciona a una de estas personas, definida como simples y lamentables consumidores, por eso recuperan la libertad, para pretender e intentar, sin prueba alguna, relacionar al diputado de este cuerpo, doctor Jourdán, con el operativo antidroga. Tratar de relacionar al diputado con un ex contratado del municipio, siendo cientos los mismos, que estuvo tan solo algunos meses cumpliendo funciones en ese organismo, no resiste ningún análisis. Se logra observar en esta información lesiva de los derechos del diputado Jourdán, por el carácter falso y malicioso que contiene, sin fundamentación, una operación política en la que se investigarán los responsables, sin perjuicio del ejercicio de los derechos que pretenda realizar el diputado afectado. Señalamos que el diputado Jourdán hoy no estará porque, como previamente ya nos había avisado, por cuestiones personales estará fuera de Paraná esta semana y la otra. El pedido de informes tiene por finalidad obtener los datos que permitan a este cuerpo defender a sus integrantes de ataques proferidos con meros propósitos descalificatorios. La información que brinde el señor jefe de policía servirá para brindar a la sociedad la transparencia y seriedad en la transmisión de la información de interés general.
Por ello solicitamos a este cuerpo acompañe la presente solicitud y como cuenta con la firma reglamentaria serán las comunicaciones correspondientes. Bueno, corresponde el turno de las mociones de proferencia y sobre tabla. Diputado Allende. Para solicitar, señor presidente, que los expedientes, solicitar tabla para los expedientes 17.808, los expedientes que se tratan de forma conjunta 16.550 y 16.470, el expediente 17.887, el expediente 17.790, y que de acuerdo a lo que hemos acordado en labor parlamentaria, solicitar el tratamiento sobre tabla en bloque de los proyectos reservados de resolución 17.889, 17.893, 17.897, 17.902, 17.903, 17.905, 17.906, 17.907, 17.909, 17.911, 17.912, 17.913, 17.914 y 17.915. Estos últimos que son de resolución, en caso de ser aprobado, también vamos a solicitar la consideración en bloque. Bueno, se va a votar la moción formulada por el diputado Allende. Aclaro que se requieren 2/3 de los votos del cuerpo. Los que estén por la afirmativa, si no expresarlo. Resulta afirmativo. Corresponde considerar los proyectos para los que se votó tratamiento sobre tabla. En primer término, corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Cuentas en el proyecto de ley expediente número 17.808, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a capitalizar la empresa de energía de Entre Ríos, ENERSA, por hasta la suma de 100 millones de pesos. Diputado Bolsán tiene la palabra. Señor presidente, a través de este proyecto estamos autorizando al Poder Ejecutivo Provincial a disponer la capitalización de la empresa de energía de Entre Ríos, Sociedad Anónima, por hasta la suma de 100 millones de pesos, con fondos provenientes del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y con recursos también de los excedentes del Fondo de Desarrollo Energético de Entre Ríos, FEDER, Ley 6.879. Esta capitalización está comprendida dentro de lo que son los convenios que se han firmado con este organismo nacional que hacía mención y que obliga al Ejecutivo Nacional a realizar un aporte económico de 91.600.000 pesos en esta capitalización por el total de 100 millones. Y también autorizamos, como decía, de recurrir a fondos de los existentes en el Fondo de Desarrollo Energético Provincial para completar la suma total autorizada a capitalizar. Dentro de los fundamentos para recibir estos recursos y autorizar la capitalización de la empresa están los que todos compartimos y así lo tratamos en la reunión de comisión, que son permitir a nuestra empresa provincial de la energía realizar obras en el sector eléctrico en todo nuestro territorio provincial y fundamentalmente en aquellas zonas más alejadas de sectores rurales donde la electricidad es una fuente de energía necesaria para el desarrollo económico, la producción agropecuaria, por la que estamos trabajando desde esta Cámara de Diputados acompañando los proyectos del Ejecutivo que nos son enviados. Compartimos estas políticas y es bueno señalar también que es uno de los pocos aportes que el Gobierno Nacional hace con carácter no reintegrable a la provincia de Entre Ríos, reconociendo la importante tarea que se lleva adelante desde la empresa provincial de la energía. Lo hace con el cargo y la obligación de rendir cuentas de las inversiones que ya están determinadas y que continúan aquella tarea de electrificación iniciada ya en su gestión, doctor Busti. Las obras enumeradas que están taxativamente establecidas en los convenios marcos firmados son
nueva línea de media tensión en Gualeguay-Galarza, estación transformadora en Uruguay Sur, línea de alta tensión Colonia Elía, Uruguay Sur, y la línea de alta tensión en Islas del Ibicuí. Como los montos que se van a invertir podrán estar sujetas a readecuaciones de costos, es que se establece el monto total por 100 millones de pesos y la autorización a la complementación del fondo recibido de la Nación por 91.600.000 pesos desde el Fondo de Desarrollo Energético Provincial. Por otro lado, la empresa de la energía también reconoce, estatal, ¿no es cierto?, reconoce que las tarifas que hoy son cobradas por la empresa resultan suficientes para cubrir el costo, sí, pero no para realizar nuevas obras de infraestructura tan necesarias como recién mencionaba, si pensamos en el desarrollo de nuestra provincia. El costo operativo se cubre con la tarifa. No es posible realizar otras obras de capitalización en obras de infraestructura. La misma realidad, y así se planteó en la reunión de comisión, viven nuestras cooperativas eléctricas provinciales, que desempeñan una importante tarea complementándose con la función del Estado, que es contribuir al desarrollo de nuestras economías. El servicio eléctrico prestado por las cooperativas abarca un 30% de los usuarios de nuestra provincia. La mayor cantidad de ellos, por supuesto, ubicados en zonas rurales, donde los costos operativos son aún mayores que en nuestras plantas urbanas en la prestación del servicio. Es por eso que se recibió una nota y fueron recibidos personalmente por la Comisión de Presupuesto que presido junto a los demás diputados que los escuchamos, a las cooperativas, que son 18, que conforman el Consejo Regional de Cooperativas Eléctricas de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y otros Servicios Públicos Limitada, y que presentaron una nota y planteaban la realidad que viven y que han hecho planteo de esta realidad ante distintas autoridades provinciales, de lo que nosotros comprendemos, avalamos y nos hemos puesto en contacto con las autoridades provinciales para que la realidad económica que viven, donde la misma empresa provincial de energía del Estado provincial la reconoce que las tarifas sirven para cubrir su costo operativo, pero no para obras de infraestructura, esta misma realidad la viven las cooperativas y aún con mayores dificultades todavía, para que sean contempladas en subsidios o aumento de subsidios para precisamente realizar obras de inversión en infraestructura. Este planteo ha sido realizado a las autoridades correspondientes, como se decía, y desde la Cámara de Diputados vamos a acompañar esta realidad, así como hoy acompañamos con este proyecto de ley que de aprobarse permite capitalizar a la provincia, a la empresa provincial de la energía para llevar adelante obras en el servicio eléctrico provincial. Es el dictamen de comisión, por lo tanto pido el acompañamiento del proyecto por los demás diputados. Gracias, diputado. Diputado López. Gracias, señor presidente. Es cierto, como ha informado el presidente de la comisión, este proyecto de ley tiene como fin la capitalización de la empresa Enersa con fondos que eventualmente se reciban desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Planificación Federal y con recursos excedentes del Fondo de Desarrollo Energético de Entre Ríos. Debo decir, señor presidente, que teniendo en cuenta las consideraciones que hemos hecho inclusive en esta misma Cámara respecto de la injusta intervención por parte del Gobierno Nacional a los fines de mantener subsidiada la tarifa eléctrica y otras tarifas de servicios públicos
en Capital y Gran Buenos Aires, haciendo una distinción respecto de los usuarios del resto del país. Vemos en principio con buenos ojos que el gobierno federal intente por esta vía compensar, aunque sea mínimamente, aquella injusta distribución de recursos públicos a efectos de beneficiar a los usuarios de los grandes centros urbanos del país. Como también ha dicho este cuerpo, en alguna oportunidad aspiramos, por lo menos quienes integramos esta Cámara, a que esa distribución sea más directa, menos arbitraria, a los efectos de empezar a igualar la calidad de ciudadano que tienen en el interior del país nuestros entrerrianos con los ciudadanos de la capital federal. Aquí, señor presidente, se había realizado en la provincia una audiencia pública, como se trató en la reunión de comisión que hizo mención el presidente de la misma, que debo decir tuvo la amabilidad de, ante un pedido de los representantes de la Cooperativa Eléctrica de la provincia, de rápidamente acceder a recibirlos en el seno de la comisión para que puedan ser escuchados. Pero decía, aquí lo que sucede es que en esa audiencia pública donde la empresa Enersa y algunas cooperativas eléctricas de la provincia solicitaban la adecuación de la tarifa, los mismos representantes de Enersa, cuando se resolvía cuál iba a ser el incremento tarifario, afirmaban que eso podían llevarlo adelante siempre y cuando reciban por esta vía fondos a los efectos de realizar inversiones que no iban a poder realizar si no se con dinero que podían obtener del cobro mismo del servicio, por ser escasa la actualización según su entender. Lo que requerían en aquel momento era una suma de alrededor de 50 y tantos de millones de pesos, a lo que los representantes de las cooperativas eléctricas adhirieron, ¿no es cierto?, en el sentido de que si ellos también contaban con fondos que le permitieran realizar las inversiones necesarias para mejorar el servicio, podrían arreglárselas, por decirlo de alguna manera, con el incremento que se estaba proponiendo en la tarifa. Es cierto que en la provincia de Entre Ríos existe un 70% de los usuarios que están recibiendo el servicio por parte de Enersa y un 30% que lo hacen desde distintas cooperativas eléctricas, y que esos usuarios, ese 30% de usuarios, no se van a ver en igualdad de condiciones con el resto de los usuarios de la provincia si no se logra lo que decía el diputado Bolzán respecto de que esas gestiones que nos comprometimos a realizar por ante los funcionarios del Poder Ejecutivo llegan a buen puerto. En la reunión de comisión de la que participé, pese a no ser miembro, decía que yo tenía alguna duda de que si aprobábamos esta ley tal cual estaba, sin antes provocar una reunión entre los representantes de la Cooperativa Eléctrica de la provincia y los funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial, a los efectos de que se asuma el compromiso de conseguir los fondos necesarios para equilibrar la situación con aquella cooperativa, íbamos a estar
quizá posibilitando que en el futuro el Poder Ejecutivo Provincial dijera que la partida que se podría conseguir desde el Ministerio de Planificación era solo esta y no se podía incrementar, lo que iba a redundar en que no iba a haber una distribución equitativa. Como ello todavía no se ha producido, señor presidente, no nos han recibido, pese a que entiendo que sean diputados oficialistas, han hecho gestiones para que así sea, no nos han recibido desde el Poder Ejecutivo. El bloque de la Unión Cívica Radical no va a acompañar la sanción de este proyecto de ley. Gracias. Gracias, diputado. Diputada Ángelo. Sí, yo tampoco voy a acompañar este proyecto por las mismas razones, porque todos compartimos una reunión hace muy poco con las cooperativas eléctricas y sus razones y sus argumentos para pedir el mismo trato tienen el mismo origen que el que ENERSA necesita. Y además todos conocemos y deberíamos reconocer con mucho más facilidad cuál es el aporte o el rol que cumplen las cooperativas eléctricas como también las de agua en la provincia de Entre Ríos, que muchas veces cumplen el rol del Estado o reemplazan el rol del Estado y lo hacen de manera quizás hasta más eficiente. Pero también sabemos, a mí en la zona particularmente de Paraná Campaña, otros serán la zona de Gualeguaychú o de Concordia, cuáles son los problemas que tienen sobre todo las cooperativas que operan en zonas rurales, donde necesitan equipamiento muy particular, donde necesitan inversiones importantes, imposibles de hacer, y la verdad es que no queríamos tomar o tener un mensaje extorsivo hacia el Poder Ejecutivo diciendo no se vota esto hasta que no salga lo otro. Lo que sí hubiésemos querido es contar con un compromiso para que hoy podamos, porque estamos absolutamente de acuerdo con la capitalización de ENERSA, que de hecho debe ser una de las pocas cosas que el Gobierno Nacional le da como forma de regalo o de subsidio a la provincia, pero nos hubiese gustado que hoy poder votar con el compromiso de que el Poder Ejecutivo diera un trato igualitario a estas 18 cooperativas que brindan servicios al 30% de los usuarios de Entre Ríos. Gracias. Gracias, diputada. Bueno, si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en consideración en general el presente proyecto de ley. Lo que estén por la afirmativa, si va a expresarlo, resulta afirmativo. Vamos a ponerlo en consideración en particular. En consideración el artículo primero, aprobado. El artículo segundo es de forma, queda aprobado, pasa en revisión al Senado de la provincia. Diputado Allende, ¿usted tiene una propuesta? No. Bueno, continuamos. Sí. Para pedir, señor presidente, una alteración en el orden del día, visto que hay tanta gente interesada en el tratamiento de la ley que habla de la situación, proyecto de ley que habla de la situación de Cotapa, pedir que se altere el orden del día y pase a tratarse de forma inmediata, cosa que la gente que está en la barra luego, si quiere retirarse, no tenga que estar esperando inútilmente. Bueno, vamos a poner en consideración la moción del diputado Allende, alterar el orden del día y tratar el expediente. Los que estén por la afirmativa, sí vas a expresarlo. Afirmativo. Corresponde considerar entonces el dictamen de la Comisión en el proyecto de ley, expediente número 17.990, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo para que el Estado provincial integre una sociedad anónima, según propuesta presentada por Cotapa. Diputado Gers. Gracias, señor presidente. Para la explicación y la fundamentación del dictamen de la Comisión de Asuntos Cooperativos y de la legislación general sobre el proyecto enviado por el Ejecutivo, hay que hacer una serie de consideraciones preliminares. Las comisiones han trabajado, en cierto modo, con tiempos acotados y con la necesidad de dar una salida rápida en función de
una fecha que se establecía por una homologación judicial de un acuerdo que era hasta principios de junio, el día 3, si no menciono mal. Nosotros lo que hemos hecho fue, en primer lugar, tomar una serie de determinaciones para después encarar el trabajo, que era prioridad 1 y principal de la comisión y de los diputados en trabajar el tema, era la situación laboral de los trabajadores de Cotapa, la situación crítica en la cual estaba la cooperativa y la necesidad de dar una respuesta y una salida inmediata, por lo cual ese fue el compromiso de trabajo y hemos tomado estas 3 semanas y poquitos días para tener un dictamen de comisión que creemos que da una respuesta favorable a la primer inquietud. La comisión se reunió con varios actores sobre la problemática. En primer lugar, recibimos a los trabajadores para conocer en fondo la situación de las perspectivas de los mismos trabajadores. En segundo lugar, se recibió a los miembros del Consejo de Administración de la cooperativa. En tercer lugar, a los distribuidores de la firma, que también tienen una visión bastante concreta y precisa sobre la comercialización de productos y sobre calidad de productos y algunas cuestiones que hacen en relación con el cliente. Y después tuvimos 2 reuniones con el secretario, ahora ministro de la Producción, y con abogados que participaron en todo el proceso de quiebra. Mirando el expediente detalladamente, nosotros podemos hacer algunas afirmaciones y, habiendo escuchado a los actores principales, también podemos hacer algunas afirmaciones. Cotapa arrastra como cooperativa problemáticas económicas financieras a largo plazo, en algunos aspectos directamente vinculadas a gestión y en otros aspectos con dificultades de competencia. Unas cuestiones están con lo que hace a la leche fluida, en la forma de pasteurizar que tiene Cotapa, compite de manera desigual y atrasada con las nuevas tecnologías de ultrapasteurización. Sabemos que, producto de la situación económica financiera, hay productos que no se tienen con la asiduidad necesaria. Yogur una semana puede haber, otra semana no hay, el postrecito no se pudo comprar en tal momento el envase porque en realidad el proveedor no se lo llegaba. O sea que hay determinado tipo de dificultad, de algo que está firmado después en el expediente con el análisis que hace la Secretaría de la Producción, ahora Ministerio. Sabemos también que el espíritu del cooperativismo en sí en largo tiempo ha sido debilitado, y para hablar de cooperativa uno tendría que hacer unos enormes esfuerzos, rescatar valores, banderas y principios del cooperativismo. Podemos comparar con otras cooperativas y sabemos que ha habido problemas de gestión y de compromiso con el cooperativismo bastante complicado, algo que también comentaban los propios trabajadores y los distribuidores. El proyecto llega con una homologación judicial en lo cual encorseta en cierto modo la posibilidad de hacer aportes, y los legisladores teníamos en varias oportunidades algo que todos tenían como preocupación, que es la viabilidad a largo plazo de la empresa debido a las cuestiones tecnológicas, debido a circunstancias ambientales que pueden ser mayormente exigibles, determinadas cuestiones en un plazo más adelante, y necesidades de inversión para poder adquirir una competitividad necesaria. Ha disminuido mucho la compra y la entrega de leche fluida y tiene sí algunas virtudes, como son la planta de leche en polvo, que si bien está atrasada en tus tecnologías, sigue siendo competitiva, y hay una experiencia acumulada de los trabajadores que en muchos casos muchos dicen que son personas de edad, pero también uno debe saber que la experiencia laboral también se va adquiriendo con la edad, por lo tanto, algo que hemos dicho siempre, que los trabajadores generalmente son los que conocen mejor que nadie las problemáticas y las soluciones. Sobre los 3 primeros artículos del proyecto de ley, la autorización para la creación de la sociedad anónima, qué es lo que aporta la provincia a la nueva sociedad anónima,
y todas las condiciones que se ponen para esta sociedad anónima por parte de la provincia son escasamente modificables. Nosotros hemos aportado a estos artículos con lo que se ha surgido, en la invitación que se ha hecho al ministro de la Producción para que haga el aporte sobre su plan. El Ministerio de la Producción lo que dice es lo siguiente, que Cotapa enfrenta serios problemas económicos financieros, entre otros con altos costos, una necesidad de mejorar sistemas administrativos, la baja productividad operativa, la localización, la pérdida del elevado endeudamiento, principalmente con AFIP. Estas son algunas de las cuestiones que tiene como dificultades. Después lo que hace el Ministerio de la Producción, a sugerencia del Ministerio de Economía de la provincia, es hacer un análisis de las posibilidades, las amenazas que tiene y cuáles son las fortalezas que tiene la empresa en este momento, algo que también llama en cierto modo la atención y advierte sobre que para hacer andar la sociedad que nosotros estamos aprobando va a ser necesario un altísimo esfuerzo y un altísimo compromiso y una enorme capacidad de gestión y de mantenimiento de criterios de manera fuerte. Por ejemplo, con respecto al tema de comercialización, la calidad de los productos, la valoración que hace este estudio que se manda a hacer la provincia, es relativamente baja, aún a pesar de que la marca es altamente conocida, cuando la importancia relativa de este ítem es necesariamente altísima, o sea que hay que tener mejoras enormes. Nosotros hemos sabido, por comentarios de quienes han participado, que en momentos hubo incluso acontecimientos como ser los postrecitos que no se envasaban adecuadamente, y a pesar de que se avisaba de que era necesario adecuar el mecanismo, se perdieron en una oportunidad una gran cantidad de productos envasados, algo que también habla de mejoras en los procesos. La política de precios es bastante débil cuando la valoración que debe tener es altísima. Los sistemas de comercialización deben mejorarse. La imagen de la marca tiene que volver a trabajarse porque ha habido, algo que también reconocen todos, una pérdida de confianza tanto del proveedor como del mismo cliente, que frente a una leche que a los 3 días pierde vigencia, la leche fluida, están las otras alternativas de otras tecnologías que hacen que duren hasta 7 días la leche. La política publicitaria es muy baja, la política de promoción es muy baja, cuando en la comercialización de hoy es necesario trabajar mucho en eso. Esto está en el expediente, son muchísimos los ítems donde marca los riesgos que existen y la necesidad de verdaderamente hacer un alto esfuerzo, algo que nunca alcanza a convencer del todo, porque a pesar de que haya un plan, el plan tiene que trabajarse. El plan que nos dice el ministro de la Producción es, dentro de la política láctea provincial, redefinir algunas estrategias con la nueva empresa, trabajar con polvo, mucho polvo, implementar la tecnología de ultrapasteurización y trabajar con suero, algo que está totalmente desperdiciado en la actualidad. Y trabajar tercerizando la cuestión de quesos y la cuestión de dulces, o sea, que estén otros productores, que uno pueda estandarizar de tal manera que las queserías de la provincia puedan producir quesos marca Cotapa, algo que no es solamente un deseo lo que se debe plantear esto, sino también un alto proceso de estandarización y un alto proceso de calidad para que cualquier quesería de la provincia haga el mismo queso, que pueda después decir el queso de Cotapa es siempre el mismo de acuerdo al tipo de queso. O sea, concretamente, lo que se hace con la propuesta del plan, dentro de la política láctea provincial, se estima que puede llegar a incidir en la política de precios. Se crea una mesa pública de costos para analizar todos los costos de la cadena láctea, y en los papeles y en la teoría el plan es armado. Ahora hay que ver en lo práctico cómo se da y las consistencias que hay. Pero lo que nos dice el secretario de la Producción, que es lo que a nosotros nos posibilita trabajar posteriormente en el dictamen, son una serie de cosas que
la expresa en la comisión y después nosotros se la pedimos por escrito. La nota que se le envía al ministro de la Producción es la siguiente. Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de solicitarle haga llegar con carácter urgente la copia del convenio que, según su información, ha sido firmado por el señor gobernador de la provincia con el Gobierno Nacional para la capitalización de Cotapa. Esto porque el ministro informa a la comisión que la provincia, que en el momento en que él le propone al gobernador trabajar sobre esta propuesta que Cotapa había hecho dentro de las distintas propuestas para salir de la problemática de la quiebra, era capitalizarla sin que la provincia tenga que poner ningún dinero a excepción de los créditos verificados. O sea, la sociedad se constituye exclusivamente con los créditos verificados, algo que resguarda para nosotros que somos representantes de los entrerrianos en dar una aprobación en algo que no sabemos lo que puede costar. El plan del ministro dice que no se necesita ningún tipo de dinero provincial a excepción de los créditos verificados. Y que todo otro dinero, en este caso para capital de trabajo, 2 millones, y ya lo leo, 2.600.000, más 2 millones y otro tanto para la implementación de la tecnología de ultrapasteurización, son fondos subsidiados, en subsidio, aportados por el Gobierno Nacional y no reintegrables. Entonces, esto es pedido por escrito, el ministro responde por escrito y está en el expediente. Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación a la propuesta de creación de Cotapa, sociedad anónima, a los efectos de comunicarle que el proyecto oportunamente elevado a la honorable legislatura de la provincia está diseñado de modo tal que el Estado provincial solo deberá integrar las creencias que detenta con la citada cooperativa sin necesidad de realizar aportes de fondos adicionales bajo ningún concepto o modalidad. En este sentido, vale aclarar que el capital de trabajo y los fondos para equipamiento que la nueva empresa requeriría a los efectos de normalizar su funcionamiento se proveerán con recursos nacionales, los cuales ya han sido comprometidos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Acto seguido, envía copia del convenio con la Nación, en el cual está firmado entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Andrés Domínguez, y el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri. La cláusula primera de este convenio dice: la suma de hasta pesos 6.800.000 asignada en un convenio del 18 de marzo del 2010 para la promoción del sector lechero será destinado a financiar los siguientes programas. 1. Programa de creación de Cotapa Sociedad Anónima, el que cuenta con dos subprogramas. 1. Subprograma de equipamiento y desarrollo tecnológico. Para dotar de recursos financieros a la empresa pública Cotapa Sociedad Anónima se destinará la suma de pesos 2.700.000 una vez constituida la misma, para la adquisición de bienes de capital y la incorporación de tecnología, léase planta de ultrapasteurización. Para el mismo destino se destinará la suma de pesos 2.800.000 para proveer de capital de trabajo para la correcta puesta en marcha de la empresa Cotapa Sociedad Anónima. Después hay un pequeño financiamiento del mismo monto para apoyo a tambos y quesería para aumentar productividad y calidad en la producción de tambos. Otra cláusula que pone el Ministerio de la Nación son una serie de condiciones como difundir en la provincia los alcances y beneficios del presente convenio, organizar e implementar acciones que correspondan al ámbito provincial, implementar mecanismos de seguimiento, evaluación, control y rendición de cuentas. La provincia será responsable de rendir cuentas al Ministerio del uso de los fondos, ya que son fondos no reiterables, son necesariamente y obligatoriamente necesarios de rendir. La cláusula quinta: la provincia conservará durante 5 años toda la documentación relacionada con esta asistencia. La provincia se compromete a mencionar este aporte en toda oportunidad en que se difundan los programas del presente convenio. La cláusula séptima es algo con lo cual nosotros hemos trabajado en nuestro proyecto, aún antes de haber tenido este convenio. El Ministerio de la Nación podrá requerir a la provincia la información adicional que considere pertinente,
realizar las verificaciones y auditorías que resulten necesarias a fin de supervisar el cumplimiento del presente convenio, reservándose el derecho a solicitar la restitución de los fondos mal aplicados o ejecutados. Con estas informaciones y esta documentación alcanzada por el Ministerio, nosotros hemos trabajado en las comisiones para dar un dictamen favorable a la aprobación de esta ley y de la creación de esta empresa, aún con las reservas evidentes cuando uno no ha participado en la programación y cuando uno sabe que es un mercado complejo, hay altas competitividades, hay una sola cooperativa en Argentina, láctea, que da réditos, sabemos que Milcaut en Rafaela se vendió a capitales extranjeros, sabemos que Sancor tuvo la salida cuando vino el capital extranjero, sabemos que Milcaut también tuvo que invertir con capital extranjero, y era nuestra reserva de cuánto podía llegar a la provincia un proyecto no correctamente ejecutado, tenga sus dificultades y cuánto podía llegar a costar. Por lo tanto, el dictamen que nosotros estamos elaborando y que ponemos a disposición del cuerpo, que tiene el dictamen de comisión, nosotros en el artículo primero queda tal cual lo envía al Poder Ejecutivo, o sea, nosotros autorizamos al Poder Ejecutivo a desarrollar las acciones necesarias para que el Estado provincial integre la sociedad anónima. En el artículo segundo, dispónese que a los efectos de la constitución de la nueva sociedad, el Estado provincial aportará los créditos quirografarios verificados, el total de las acreencias privilegiadas emitidas a favor del superior gobierno de la provincia de Entre Ríos en los autos caratulados Cotapa Sociedad Anónima, concurso preventivo, con resguardo de la garantía real hipotecaria y las deudas postconcursales de la cooperativa Tambera de Paraná, devengadas a favor del Estado provincial hasta la promulgación de la presente ley. Esto está tal cual está homologado el convenio y tal cual el Poder Ejecutivo envía el proyecto a la legislatura. Con los aportes del Ministerio de la Producción, nosotros agregamos a este artículo, limítase el aporte del Estado provincial al descripto en el párrafo anterior, ya que el ministro decía que no hay necesidad de otro tipo de fondos. Por lo tanto, limítase el aporte del Estado provincial descrito en el párrafo anterior, prohibiéndose cualquier otra inversión o asistencia económica o financiera y el otorgamiento de garantías a la sociedad a constituirse que comprometa el Tesoro Provincial, porque está avisando que lo que se necesita para acomodar Cotapa tecnológicamente y para el capital de trabajo está aportándolo la Nación. El artículo 3 queda redactado de la siguiente manera, como lo ha mandado el Ejecutivo y como está en el acuerdo homologado en la justicia, que se establece que el Poder Ejecutivo asegurará al momento de constituir la nueva sociedad el cumplimiento de las siguientes condiciones. Una, que el Estado provincial detente el 51% del capital social, que se garantice la incorporación de la nueva sociedad de los bienes de Cotapa, el 5% de las utilidades se le pagará a la cooperativa por el uso de la marca Cotapa, y la nueva sociedad no incluirá entre sus pasivos deudas ajenos al giro comercial de Cotapa Limitada. El incumplimiento de algunos de estos requisitos implicará la imposibilidad de celebrar el acto constitutivo y la pérdida de la autorización concedida al artículo 1 y 2 procedentes, y debiendo comunicar al Poder Ejecutivo tales circunstancias de forma inmediata al juzgado, porque el no cumplimiento de esto también hace caer el acuerdo homologado. Una vez cumplidas, esto agrega la legislatura en el aporte que hace al proyecto de ley, una vez cumplidas las condiciones detalladas precedentemente, autorízase en representación de la provincia como accionista en la sociedad a constituirse, la capitalización por terceros, sean personas físicas o jurídicas, y la venta total de las acciones que poseyese, en el caso que se evalúe como factible una operatoria de esta naturaleza. O sea, nosotros le estamos ya autorizando al Poder Ejecutivo que en el caso que en algún momento la provincia diga la empresa se arregla por sí sola, debe salir de la provincia, o este mercado nosotros la provincia no debe atenderlo, debe estar en otras manos, o la empresa está siendo viable de otra manera, puede volver al sector privado, ya estamos dándole la autorización al Estado para que venda totalmente las acciones que posee.
Se dispone que el Ejecutivo aprobará conforme establecido el Estatuto Constitutivo, tal cual estaba originariamente. Y en el artículo 5 de control, nosotros ponemos, sin perjuicio de las facultades de control de los distintos organismos específicos del Estado provincial, el Poder Ejecutivo establecerá una fiscalización directa sobre la nueva sociedad, tanto legal, económico, financiera, patrimonial, contable u operativa. Esto estaba en el proyecto original. Asimismo, agregamos, la legislatura designará por resolución conjunta de la presidencia de ambas cámaras legislativas un auditor con las mismas facultades de fiscalización que las indicadas por el Poder Ejecutivo en el párrafo anterior, con deber de rendición trimestral de su gestión a la legislatura. Este es el agregado que nosotros hacemos y este es el dictamen que nosotros estamos ofreciendo. O sea, estamos teniendo en cuenta lo que ha dicho el ministro de Producción, no se necesita otro dinero que el dinero nacional. Por lo tanto, estamos resguardando que no será utilizado otro dinero que no serán estos aportes del Estado Nacional. Estamos diciendo, el plan del Ministerio en el cual no hemos participado, pueden llegar a llevarlo adelante. Ahora, si no se puede llevar adelante o en algún momento tiene sus dificultades, pueden vender totalmente las acciones. En el caso que el Estado decida que Cotapa es una entidad que debe estar en el sector privado, está autorizado también a vender sus acciones, o en el momento que el Estado decida, esta es una actividad en la cual nosotros no vamos a participar más, está en condiciones la autorización ya para que decida. Eso también tiene que ver con lo que hemos hablado con el ministro de Producción y, por último lugar, algo que el ministro de Producción directamente por iniciativa también sugirió, algo que estábamos hablando nosotros, que pongamos nuestros organismos de control, estamos por ley designando un auditor que se designará por resolución conjunta de ambas cámaras para que tenga acceso directo e informe trimestral de legislatura, en función de que es un plan que existe en el cual no hemos participado y que en algunas cuestiones necesita de cierto, digamos, respeto y cierta incertidumbre por respeto a nosotros mismos. Estamos hoy aprobando el proyecto, no estamos haciendo caer el acuerdo homologado, estamos dando una fuerte respuesta a los trabajadores que conservan su fuente laboral y abrimos la puerta a decir, bueno, si es algo que se piensa que puede funcionar, inténtenlo, pero en las condiciones que lo ha dicho y sin comprometer el recurso de la provincia al presupuesto provincial. Nada más. Gracias, diputado. Diputado Benedetti tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve porque ha sido muy claro y abarcativo el diputado Kers en su exposición, me parece. Creo que han quedado pocas dudas. Quiero hacer uso de la palabra simplemente para remarcar que, bueno, estamos un poquito en mora con respecto a los plazos que había establecido el juez en la homologación del convenio, pero esto tiene que ver con que se ha trabajado muchísimo, arduamente, en las comisiones, y tiene que ver, y lo quiero decir porque me parece que tal vez puede ayudar a la conducción futura de la sociedad. No se pretende, con las expresiones breves que voy a hacer leña del árbol caído, porque creo que es una actitud verdaderamente criticable y deleznable adoptarla. Pero tengo que decir sí que cada vez que nosotros desde nuestro bloque requeríamos opinión respecto de la situación de Cotapa, recibíamos una andanada de críticas y cargos respecto de la administración de la sociedad. Es decir, cuando nosotros indagábamos, bueno, nos decían la deuda corresponde a un importante subsidio que recibió la empresa o crédito que recibió la empresa para trasladarse al parque industrial y no lo hizo, tal como se expresa en alguna apreciación del secretario de la Producción cuando presenta este proyecto, se dice que la gestión no ha sido del todo acertada. Y por otro lado, también recibimos
algún reparo respecto de la legalidad de este tipo de convenio. Se alegaba que el artículo 19 que permite la asociación de las cooperativas con el Estado le impide que el Estado tenga el control, digamos, de este tipo de asociaciones. Dice que el artículo 19 en su parte final dice: cuando se asocien pueden convenir la participación que les corresponderá en la administración y fiscalización de sus actividades en cuanto fuera coayudante a los fines perseguidos y siempre que tales convenios no restrinjan la autonomía de la cooperativa. Bueno, una serie de consideraciones de este tipo que yo quiero mencionar porque merecen que quienes hemos consultado sepan que hemos tenido en cuenta sus opiniones. Y, por otro lado, también somos conscientes de que lo que se expresa precisamente en el decreto o en la elevación de este proyecto de ley que viene a ratificar en cierto modo, con alguna pequeña modificación, como lo señaló el diputado Kers, el decreto 26 del 2009, para que se integre, digamos, a partir de la creencia que tiene el Estado provincial en el concurso de Cotapa, se forme una nueva sociedad. Nosotros, por supuesto que evaluamos que Cotapa tiene una larga trayectoria, que es una de las principales usinas lácteas, que tiene una marca ampliamente reconocida, pero por sobre todo, y en razón de lo que dije anteriormente, lo que siempre tuvimos en cuenta, y esto no es solo una cuestión nuestra, sino que todos los bloques que trabajaron, la preocupación, y esto quiero que quede absolutamente bien claro, estuvo siempre centrada en la fuente de trabajo de 129 trabajadores y sus familias. Es decir, que más allá de los cuestionamientos que nosotros recibimos, hicimos todos los esfuerzos para que esto saliera tal cual hoy se está proponiendo en este recinto. Y esto, el tiempo fue pasando, las primeras apreciaciones en realidad creo que no nos cerraban a nadie, esto quiero decirlo, me hago cargo de lo que digo, porque al principio en la propuesta no se hablaba de este convenio que se suscribió finalmente con el Ministerio de Agricultura de la Nación, donde, para tener una idea, se aportaría capital para bienes de capital, de trabajo y para el programa de tambos de pequeñas queserías, alrededor de 6 millones de pesos. Y esto es una suma muy importante que no se hablaba al principio y que nosotros entonces, cuando se planteaba la solución para Cotapa, decíamos, pero muy bien, nosotros vamos a capitalizar con esta deuda que son aproximadamente 7.800.000 pesos, compuesta 6 millones por créditos entre quirografarios y privilegiados generales y especiales y crédito postconcursal. Nosotros vamos a capitalizar esto sobre una deuda de Cotapa de 15 millones de pesos, pero así todo, si no se le pone otro recurso, no va a poder funcionar. Y no estaba tan claro a lo largo de la tramitación del expediente que iba a venir este dinero. Recientemente, como dijo el diputado Kers, tuvimos la certeza de que había un convenio con el Ministerio de Agricultura de la Nación que aportaba nada más ni nada menos que 6 millones de pesos, como digo, para capital y tecnología, bienes de capital tecnología, en una parte 2.700.000 y 2.800.000 para capital de trabajo. Bajo estas condiciones, nosotros entendemos y deseamos que Cotapa Sociedad Anónima sea un éxito y que permita mantener las fuentes de trabajo tal como lo hemos señalado. De otro modo no lo veíamos fácil y máxime con todas estas prevenciones y advertencias que habíamos tenido. En razón de eso, nosotros lo que después trabajamos, esto para la letra chica, digamos, lo que nosotros tratamos fue de que en el proyecto de ley o mejor dicho, en el despacho de comisión que trabajamos, estuviera absolutamente asegurada cierta transparencia. Como bien dijo el diputado Kers, se le agregó una auditoría por parte de la Cámara para controlar a la sociedad nueva y finalmente también lo que nos parece que es muy, muy importante, porque incluso en el proyecto de estatuto que desde el gobierno, mejor dicho, desde la Secretaría de la Producción se acercó, se establece la necesidad de que el Estado provincial conserve siempre
el 51% de las acciones, va a decir el paquete accionario, de manera que le asegure la voluntad en las asambleas. Y esto para evitar cualquier tipo de suspicacia. Entonces nosotros en el agregado que le hicimos al artículo 3º, cuando decimos que una vez cumplidas las condiciones detalladas precedentemente, se autoriza en representación de la provincia como accionista de la sociedad a constituirse la capitalización por terceros, sean personas físicas o jurídicas, y la venta total o parcial, habíamos puesto al principio, de las acciones que poseyere, eliminamos la palabra parcial para que no pueda de este modo desnaturalizarse la inversión, el esfuerzo que está haciendo el Estado entrerriano, y que pudiera un pequeño porcentaje de esas acciones engrosar la mayoría de los otros socios y pasar a dominar una sociedad que en definitiva tiene por finalidad cumplir también con lo que dispone el artículo 68 de nuestra Constitución, que es apoyar a las industrias madres y a las industrias que procesan nuestros bienes agropecuarios. En definitiva, entendemos que es deber del Estado velar por empresas que cubran necesidades diarias de nutrición, tal cual lo dice el secretario de la Producción, que acredita un sello regional. Entendemos que Cotapa es una pieza clave en las políticas ejecutadas en el plan lácteo provincial, y que también creemos que cuenta con un enorme potencial productivo que ojalá se pueda aprovechar en el futuro. Bajo estas condiciones nosotros apoyamos calurosamente esta decisión y hacemos votos para que la empresa prospere y sea todo lo exitosa que nos merecemos los entrerrianos. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado de la Fuente. Gracias, señor presidente. He seguido realmente con mucho entusiasmo, debo decir, este proyecto en su proceso de elaboración, primero en contacto con la que fuera Secretaría de la Producción, hoy Ministerio de la Producción a cargo del contador Jung, interiorizándome por este proyecto. Por una razón fundamental, porque creo fervientemente en la fuerte intervención del Estado en la economía y en el desarrollo productivo, porque es una mediana empresa, como se dijo recientemente, una empresa clave en el desarrollo lechero de la provincia, y porque sostengo esta concepción del Estado, justamente contraponiéndola a la libertad de mercado propia de la concepción neoliberal que tanto daño causó a nuestra sociedad fundamentalmente en la década del 90. Pero felizmente, yo debo decir y reconocer, y está a la vista, que hoy estamos en un proyecto político diferente, y esta es la causa del desarrollo de nuestro país. Y digo está a la vista porque también es cierto que esta empresa va a recibir a través del gobierno de la provincia el apoyo del gobierno nacional, como ya se ha expresado aquí. Pero además también quiero expresar claramente que confío fervientemente en que esta empresa saldrá adelante de la mano del Estado y con el esfuerzo de los trabajadores y de los tamberos comprometidos con ella. Porque además está fundamentalmente en el corazón de los paranaenses, pero también de todos los entrerrianos. Por eso celebro que estemos dando una señal de una política donde el Estado pueda intervenir claramente, y repito, esto no es menor porque es, para mi criterio, sostener una concepción clara del Estado. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada D'Angelo. Sí,
La verdad es que si hubiésemos tenido que tratar este tema hace un año atrás, cuando nos visitó el ministro de Economía junto a quien hoy es ministro de la Producción, y se empezó a hablar de este proyecto de capitalización de Cotapa, tal vez a todos nosotros se nos hubiesen ocurrido otras alternativas. Y yo, por ejemplo, hubiese confiado y me hubiese gustado, hubiese estado mucho más entusiasmada que con esto, en un proceso de mediano plazo donde los trabajadores recuperen Cotapa junto a los productores, junto a los distribuidores, y ese sea el futuro de esta empresa. Sin embargo, hoy estamos ante un hecho consumado que llegó a la legislatura producto de un acuerdo del Poder Ejecutivo con la justicia para no llegar a la quiebra de Cotapa. Y la verdad, yo quiero que los presentes y los que no están presentes, pero pasaron por la Comisión de Cooperativas de la legislatura, valoren enormemente el esfuerzo, no mío, sino de muchos de los legisladores que hoy vamos a votar seguramente por unanimidad este proyecto, porque si uno va al diagnóstico de Cotapa, si uno leyó el expediente de Cotapa, si participó de las reuniones donde responsablemente se citó al Consejo de Administración, a los trabajadores, a los productores, a los distribuidores, al ministro, a los abogados y contadores de la causa, la verdad son mucho más las cosas que nos dicen que el futuro está entre paréntesis, que la convicción de que esto pueda funcionar. Y lo decimos desde la responsabilidad. Para nosotros, si tuviéramos una actitud irresponsable y demagógica, no hubiésemos hecho ninguna reunión, hubiésemos venido acá a buscar el aplauso de los trabajadores y nada más. Y la verdad, lo que tenemos que decir es que hoy asumimos una responsabilidad solo en dar una herramienta y que esto quede absolutamente claro. A mí me parece, cuando vino el ministro de la Producción, entre tantas cosas, se habló de que esto es una responsabilidad de todos. Y la verdad es que no es así. La legislatura de Entre Ríos o la Cámara de Diputados lo que va a dar es una herramienta para hacer, creo, el último intento, estoy segura que es el último intento para que Cotapa no quiebre. A partir de aquí, por más que nosotros en la ley hayamos puesto una cláusula donde vamos a participar como auditores del proceso, la responsabilidad exclusivamente es del Poder Ejecutivo, quien ha presentado esta propuesta. El tiempo dirá si no era mejor la quiebra y que los trabajadores hubiesen sido los dueños de la empresa. El tiempo dirá. Otra de las cosas que tenemos que hasta soportar los legisladores que nos digan ustedes van a votar esto para que en poco tiempo más un privado se haga cargo de una empresa con el subsidio nacional, o el tiempo dirá, como tiene fe el diputado de la Fuente, que esto sea un éxito y ojalá sea así. Ojalá sea así porque los que somos sobre todo de Paraná y zonas aledañas tenemos no solo un compromiso con los trabajadores, con quien distribuyen los productos, con quien llevan y traen la leche, con los productores que a pesar de que no les pagaban o les pagaban menos, seguían entregando en Cotapa por el compromiso cooperativo y por el compromiso con la empresa, con aquella empresa que supo ser la más importante de la provincia, la que marcaba rumbos, la que fijaba precios, la que era un símbolo de calidad. Hoy, la verdad, lo que yo creo es en las potencialidades de Cotapa, lo que creo es en sus trabajadores, que en su gran mayoría es gente grande, que ha tenido, como dijo el diputado Kerr, el valor de la experiencia, del trabajo, con aquellos que todavía siguen yendo a buscar los yogures y no lo hay, cuando van a buscar dulce de leche y hay crema, y salen y ponen la cara con los vecinos diciendo hoy hay, mañana no sabemos, o con aquellos que entregaron la leche. Pero la verdad
es que yo quiero referirme a lo que decía el diputado de la Fuente, cuando hablamos del rol del Estado. Esto para nosotros también es un compromiso que está más con un problema de fe y de confianza que de convicción, porque la verdad es que las experiencias que hemos tenido del Estado empresario, que se mete a poner capital y a gerenciar este tipo de empresas, ha sido de una experiencia, si nos remitimos, nefasta. Entonces, hasta eso valoren que nosotros confiamos en que ustedes van a ser los que saquen esto adelante, porque la verdad es que es plata de todos los entrerrianos. Es injusto poner dinero, que además el rol del Estado está en brindar salud, educación, justicia y seguridad. Estas son las funciones indelegables del Estado, no meterse a administrar cosas que no sabemos cómo nos va a ir y dónde nos va a ir, por más que los objetivos sean los más nobles que se quieran tener. Entonces, la verdad, quiero que el compromiso sea de todos nosotros, pero fundamentalmente de ustedes, que a partir de mañana van a ser los que van a estar ahí y van a poder hacer un seguimiento de esto, porque la verdad es que ustedes mejor que nosotros saben que quien administre este proceso va a ser clave en el proceso, porque si no hay una fuerte intervención de gente que tenga claro qué es lo que se quiere hacer, cómo lo va a hacer con la capacidad necesaria, creo que vamos a estar ante la última oportunidad de una empresa con la cual creo que los que somos de esta zona y los que no somos de esta zona tenemos un profundo compromiso y cariño. Gracias, diputada. Bueno, tal cual lo acordado en labor parlamentaria, para cerrar la lista de oradores, diputado Zacarías. Señor presidente, muchas gracias, colegas diputados. Seguramente a partir de distintos matices, desde el punto de vista de lo que significa el rol del Estado, lo importante acá coincidir, como hemos coincidido en las reuniones previas a la resolución definitiva de la comisión que preside el compañero Jorge Kers, de que el Estado somos todos. El Estado es también la sociedad, no solamente el poder legislativo, ejecutivo o judicial. El Estado somos todos y hay, en distintas circunstancias de la vida, participaciones directas de la sociedad a través de la obligación del Estado, en este caso los trabajadores. Pero antes de entrar en ese detalle, que no es menor, quiero significar el rol en el marco del Estado, reafirmando que somos todos, el comportamiento de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos en la presidencia del doctor Jorge Buste. A pesar que de público conocimiento, porque así lo indica también la prensa y no podemos ocultar, de que se quiere transparentar dicotomías entre las responsabilidades en la conducción del Estado y en el marco de ese Estado un gobierno. Esta honorable Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, honorable por la honorabilidad que ha tenido ante la sociedad en conflicto, jamás le ha puesto una piedra de condicionamiento legislativo al Poder Ejecutivo para que lleve a cabo su política de gobierno, su obligación con la sociedad. Hoy, una vez más, a través del trabajo que han hecho los legisladores en la comisión correspondiente, con sus asesores, que voluntariamente han venido a trabajar, con el aporte de las partes, estamos brindando parte de nuestra obligación, que es ayudar a que el Estado siga teniendo pertenencias, roles, obligaciones y también marco jurídico que le brinden seguridad a 139 familias. Conflicto del campo, que afectaba no solamente a la producción económica de la provincia, sino a los trabajadores. Trabajadores del frigorífico de la carne,
herramienta estratégica del desarrollo de la República Argentina. Trabajadores algodoneros, fábrica ejemplar en Parque Industrial de Paraná. Trabajadores pescadores de la zona de Victoria de Diamante. Conflicto de los trabajadores de supermercados, a partir a veces de la falta de la implementación del Poder Ejecutivo Provincial de reglamentar una ley de hipermercado que protejan a las economías locales. Convenio de trabajadores de la salud. Y por último, hoy, entre otros conflictos y realidades de la provincia, hoy el tema de Cotapa han pasado por esta Cámara de Diputados, han sido recibidos por sus autoridades, han sido escuchados y se ha trabajado en consecuencia para entregarles herramientas jurídicas para que ellos puedan encontrar la solución y la dignidad que se merece. Creemos, señor presidente, que estamos cumpliendo con el rol del Estado. Y permítame que le diga, como un amigo que considero en su persona, gracias por esta permanente voluntad de diálogo que usted ha establecido para que nosotros podamos votar una ley más unánimemente en función de su permanente lucha y de la lucha de todos nosotros y también del peronismo, que es la familia de los trabajadores. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Bueno, vamos a poner en consideración... Diputado Ger. Como cuando yo leí cómo quedó redactado, hay dos palabras que son Sí, eso lo tratamos en particular. Bien. Bueno, vamos a poner primero en consideración en general el presente despacho de comisión. Los que estén por la afirmativa, sí van a expresarlo. Aprobado por unanimidad. Se va a votar en particular. Artículo primero. Aprobado. Artículo segundo. ¿El artículo segundo tiene modificaciones? El último párrafo del artículo segundo queda redactado de la siguiente manera. Limítase el aporte del Estado provincial al descripto en el párrafo anterior, prohibiéndose cualquier otra inversión o asistencia económica o financiera y el otorgamiento de garantías a la sociedad a constituirse que comprometa al Tesoro Provincial. Bueno, se va a poner en consideración el artículo segundo con las modificaciones propuestas por el presidente de la comisión. Los que estén por la afirmativa, si desea expresarlo, aprobado por unanimidad. Se va a votar el artículo tercero. Diputado Ger. Gracias. Que también hay una palabra que desaparece. En la última... Parcial. Parcial, sí. Parcial. El último párrafo de ese artículo... Que es lo mismo que propuso el diputado Benedetti. Sí. Se elimina la palabra parcial. Bueno, se pone en consideración el artículo tercero, aprobado por unanimidad. Se pone en consideración el artículo cuarto, aprobado por unanimidad. Se pone en consideración el artículo quinto, aprobado por unanimidad. Se pone en consideración el artículo sexto, aprobado por unanimidad. El artículo séptimo es de forma, queda aprobado, pasa en revisión al Senado de la provincia. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley devuelto en revisión, expedientes 16.550 y 16.470, por el cual se regula el ordenamiento de las leyes provinciales, reglamentaciones y decretos vigentes, digesto jurídico de Entre Ríos. Diputado Beco tiene la palabra. Silencio, por favor. Gracias, señor presidente. Señor presidente,
Estamos frente a uno de los hechos más trascendentales que se haya impulsado desde esta Cámara a partir de una iniciativa que lleva su autoría, una iniciativa que también formulara el diputado Hugo Bertet y otra que es de mi propia autoría. Estamos hablando, y por eso decimos que es un hecho trascendental, de una norma que constituye para nosotros, para la justicia y para la sociedad entrerriana un hecho no solamente auspicioso, sino superlativo, porque estamos hablando de lo que representa el digesto jurídico o la elaboración del digesto jurídico para la provincia de Entre Ríos. Y hoy nos encontramos nuevamente dándole tratamiento a una norma que ya le habíamos dado media sanción el 4 de junio del 2008 y que fuera en revisión al Senado de la provincia. Y que hoy ha vuelto con algunas modificaciones que fueron compartidas y emanadas de este propio cuerpo y a las cuales vamos a acompañar. En aquella oportunidad se había votado la media sanción de esta norma a partir del consenso de todos los bloques y por unanimidad. Y verdaderamente la importancia que tiene esta norma lo expresaba en otro tiempo claramente Napoleón Bonaparte cuando decía: hay tantas leyes que nadie está seguro de ser ejecutado. La inflación y contaminación de las leyes dificulta conocer, por un lado, las normas con las que contamos y por el otro saber cuáles de ellas efectivamente necesitamos. Por lo tanto, es difícil sostener la existencia de un Estado de Derecho en sociedades en las cuales sus ciudadanos no poseen un verdadero conocimiento de las normas jurídicas que regulan sus vidas y sus propios derechos. Entre Ríos no está ajena a esta contaminación legislativa, ya que está próxima a contar con 10.000 leyes. Por eso, la elaboración del digesto jurídico está destinado a dotar a nuestra provincia de un sistema integral, ordenado, sistematizado y actualizado de todas sus normas jurídicas vigentes. Mucho hemos reflexionado y debatido en este recinto sobre las bondades de contar con este ordenamiento de leyes, como lo han hecho ya otras provincias. Una de las provincias pioneras en este sentido fue la provincia de San Luis, que previo a la revisión contaba con más de 5.000 leyes, de las que quedaron algo más de 600 ordenadas, publicadas, vigentes y conocidas por todos los ciudadanos con posterioridad a la elaboración del digesto jurídico. La consolidación normativa que se dará a partir de la sanción definitiva de este proyecto
consiste en reunir en un cuerpo legal la legislación de carácter general y permanente vigente. Y esta consolidación tiene que ver fundamentalmente con estos objetivos: dar simplicidad al cuerpo legislativo sin cambiar las normas, dar claridad a las expresiones lingüísticas corrigiendo errores del pasado, eliminar todas las leyes o parte de leyes que quedaron obsoletas con tiempo cumplido, con objeto cumplido o derogadas en forma explícita o implícita por leyes posteriores. Así hemos arribado a un sistema aceptando las modificaciones del Senado que no son sustanciales y que se refieren solo al procedimiento, ya que se plantea que la oficina del Digesto Jurídico Provincial Permanente sea bicameral, dependiendo funcional y orgánicamente de la honorable legislatura. No podemos dejar de mencionar que a partir de nuestra nueva Constitución, el artículo 131, que corresponde al capítulo 6, sanción, promulgación y publicación de las leyes, en su último párrafo establece que la ley dispondrá las medidas que aseguren la actualización y consolidación permanente del orden normativo provincial. Se confeccionará además un anexo de derecho histórico conteniendo las disposiciones derogadas. Con la sanción definitiva de este proyecto de ley y la posterior concreción de la confección del digesto jurídico de la provincia de Entre Ríos en los plazos establecidos, estaremos dando cumplimiento también a la reglamentación del artículo 131 de nuestra Constitución reformada. Pero, señor presidente, además, como objetivo mayor, al determinar la legislación vigente en nuestra provincia, previo análisis de las contradicciones, superposiciones de la necesidad de fusionar determinadas normas, de producir textos actualizados de esas normas o eliminar las que han caído en desuso, estaremos dotando a la sociedad entrerriana, a la justicia, de una herramienta que garantizará el ordenamiento de las leyes y redundará en la seguridad jurídica que nos merecemos todos los entrerrianos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Artusi tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para manifestar que desde el bloque de la Unión Cívica Radical vamos a apoyar la aprobación de este proyecto. En tal sentido me remito a los conceptos y las consideraciones que hiciera en su momento el diputado López cuando se tratara esta iniciativa en esta Cámara y que mereciera, como lo decía el diputado Vescos en su momento, una aprobación por unanimidad, entendiendo que las modificaciones que ha recibido en la Cámara de Senadores son de una entidad menor que no afectan la esencia de la iniciativa y que gozan de una razonabilidad suficiente como para ameritar nuestra aprobación favorable. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Bueno, si nadie más va a hacer uso de la palabra, se va a votar. Quiero recordarle que de acuerdo al artículo 128 de la Constitución, se requiere mayoría absoluta, 15 votos, para aceptar las modificaciones introducidas por el Senado. En consideración de los señores diputados, la modificación del Senado. Unanimidad. Aprobado por unanimidad. El artículo 20 de forma queda sancionado, se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el proyecto de ley venido en revisión, expediente número 17.887, por el cual se acepta la donación de un inmueble formulada por la Municipalidad de Villa Aranguren con cargo a la construcción de un edificio para la Escuela Secundaria número 2, Juan Hipólito Vieites. Se va a poner en consideración en general el presente proyecto de ley. Los que estén por la afirmativa han sido a expresarlo. Aprobado. Se va a votar en particular. Artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. Y el artículo cuarto de forma queda sancionado. Se harán las comunicaciones correspondientes.
Por último, corresponde considerar en conjunto los proyectos de resolución números 17.889, 17.893, 17.897, 17.902, 903, 905, 906, 907, 909, 911, 912, 913, 914 y 915. Bueno, en consideración los presentes proyectos de resolución, tal cual lo que se había acordado en la labor parlamentaria en conjunto, los que estén por la afirmativa han sido expresarlo, quedan sancionados, se harán las comunicaciones correspondientes. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.